Capítulo 8. Desmodelarse, en busca de un camino propio. Imaginamos que hay dos formas de aprender, una activa o consciente y otra pasiva o inconsciente. El aprendizaje activo tiene que ver con una manera de actuar donde se elige aprender, se advierte la necesidad de conocer algo nuevo y hacerlo. Motivación por aprender algo nuevo y compromiso para trabajar en eso hasta lograrlo. Por su parte, cuando se habla de un aprendizaje pasivo, la referencia es hacia aquello que se está aprendiendo sin ser consciente de hacerlo. Se incorpora una acción o una idea nueva sin tener motivación ni compromiso en que suceda, sin hacerse cargo de ello. Esta manera es la que aparece durante muchos momentos de la infancia y también en la adolescencia, cuando se repite sin pensar lo que dicen los adultos. No hay conciencia del sentido o por qué se lo enunció, pero se lo replica. En la infancia sucede porque aún no se pone capacidad de análisis o de decisión. En la adolescencia, muchas veces esto se mantiene o surge una actitud de rebeldía, que lleva a hacer lo contrario a lo que dicen los adultos. Tampoco es pensado ni analizado, sino que se produce como una reacción directa a lo que el otro hace. Cuando algo se repite de manera continua se transforma en una costumbre o hábito. Por eso, cada vez que aparezca una idea o una situación similar, la reacción será acorde a lo conocido. Se trata de un modo de actuar irreflexivo. Se replica de modo acrítico, una manera de actuar o de pensar. Es posible concluir que si el hábito fue aprendido pasivamente y hoy se lo repite sin que sea cuestionado, esa costumbre nunca fue pensada por quien lo practica. El aprendizaje y la repetición se realizan sin tener claro por qué. El accionar o la forma de pensar no tienen justificación alguna desde uno mismo. Ante el interrogante ¿por qué lo haces?, la respuesta más probable será no lo sé. Así me sucedió hace unos años, mientras daba una charla sobre hábitos en colegios secundarios. Le pedí a uno de los chicos que me explicara cómo se lavaba los dientes. Le indiqué que lo haga paso a paso. Una vez que terminó le dije, ¿y por qué lo haces así? Y me contestó, no sé. Era la respuesta que yo esperaba. Si se aprende el lavado de dientes en la infancia, probablemente no se guarda el recuerdo directo de cuándo o cómo fue que se lo aprendió. Si luego no se tiene problemas en la dentadura y sus padres no se preocupan por llevar a uno al dentista, pueden llegar a pasar años sin saber por qué se lavan los dientes así. Si se tiene la suerte de ser llevado al dentista y no se le pregunta cómo se lavan los dientes o él no encuentra problemas de higiene, tampoco se sabrá si lo que está haciendo está bien o mal. Hasta ahora hablé de situaciones cotidianas, hábitos que se hacen día a día y que no afectan más que a quien se los ejecuta. Pero ¿qué pasa cuando esos hábitos aprendidos de manera pasiva tienen que ver con los modos de vincularse con otros? Muchos de los conocimientos que hay sobre el amor fueron aprendidos de manera pasiva. En la infancia se viven emociones o intereses que no se entienden y que no se saben manejar. Existen teorías que consideran que la sexualidad en la infancia es un factor determinante del desarrollo del ser humano. El amor también se vive desde edades tempranas sin que se entienda el concepto, sin que se lo pueda analizar, sin poder pensarlo y sin saber qué pasa. Se elige sin dudar a un compañero de jardín para jugar. Se abraza de manera espontánea y sincera a otro niño. Todos los pequeños gestos que pueden tomarse como una demostración de amor, como una emocionalidad clara, sentimientos que despiertan un otro. También sucede desde perspectivas psicológicas con el padre y la madre como objeto de primer amor de un niño. El amor está en uno desde el día cero. Lo que no existe durante la infancia es la capacidad de analizar, entender o pensar en esto. Por eso, los conocimientos llegan de manera pasiva. Se incorpora una forma de pensar que está ligada a los adultos que rodean, a lo que se ve en la tele o en la calle. Así es como el modelo comienza a tomar forma. Se empieza a pensar que el amor es un poco todo eso que se ve en los demás, en los adultos, en la televisión, en los videojuegos, en los libros de cuentos, en las películas de Disney. Estos modelos se alojan en el inconsciente y duermen una siesta durante algunos años. Luego, en la adolescencia, aflora la sexualidad más constituida y la capacidad de pensar los sentimientos. Es aquí donde todos esos modelos aprendidos pasivamente se despiertan y empiezan a desempeñar un rol influyente. Quienes vieron muchas películas de Disney quieren princesas o príncipes azules que salven, que rescaten. Se aguarda que alguien pelee contra un dragón para demostrar su amor. Los que se criaron con alguien que miraba muchas novelas seguramente entiendan el amor como un lío. Si las tramas no estuvieran llenas de conflictos, durarían 3 capítulos. 2 personajes se conocen, se aman, se casan y se terminó la novela. Entonces, los que aprendieron el amor desde las idas y vueltas, los conflictos, los secretos, todo lo que pasa en las novelas, intentarán vivir algo así. Hablé de los modelos que se incorporan desde el mundo cultural o artístico, pero estoy dejando de lado el más importante de todos, el de los padres. Se vive con ellos y se asimila lo que muestran.
Son la primera pareja con la que se tiene contacto y la que muestra por primera vez cómo se construye una relación de este tipo. Imagínense que nuestra comprensión del mundo se organiza en una cuadrícula y existe un casillero vacío que tiene como título Amor de pareja. Se llena, en primera instancia, con lo que se ve en los mapadres. Se puede sumar a esto los abuelos, los tíos, vecinos y los demás adultos significativos en la propia vida. Como condimento, se suma a este casillero las influencias externas que nombré antes: películas, televisión, literatura. Este aprendizaje pasivo condiciona la forma en que se ama. Las elecciones, por lo menos las primeras, van a estar asignadas por este modelo aprendido de manera pasiva. Los sentimientos y la forma de vivir las emociones están ligadas a aquellas cosas que se experimentaron. En algunos casos, las primeras vivencias tienen más que ver con lo que se vio, ya que no se tiene otro marco de referencia. Estos modelos son tan importantes porque son los que dan parámetros de lo que está bien, lo que está mal, lo que significa amar. La manera habitual de respuesta es la imitación o la reacción en sentido opuesto. Este es el funcionamiento primario de las relaciones propias. La imitación se refiere a repetir, copiar inconscientemente un modelo de amor que se mamó, que se aprendió de chicos, que se vio y que funciona bien, por lo menos así se cree en ese momento. La reacción, en sentido opuesto, implica irse al otro extremo, buscar lo contrario a lo que se conoce. Esta actitud es también inconsciente, por lo que tiene un funcionamiento menos directo. La imitación parece una forma más fluida, se busca y se repite lo que se vio y aprendió. En el caso de lo contrario, sucede lo opuesto. Para aquellos que viven en segunda forma, la sensación es de mayor independencia. No se replica lo aprendido, entonces se cree no estar condicionado por eso. Sin embargo, el condicionamiento está, porque el modelo sigue siendo lo determinante, en este caso, por oposición. Las dos maneras de actuar llevan a mantener una línea, a seguir con algo de lo aprendido, por imitación o por oposición. Pero lo incorporado continúa siendo lo prioritario. Los modelos toman tanta importancia porque son semillas que entran en el inconsciente, y si se las deja, crecen, florecen y condicionan de por vida. Hago un pequeño recorte aquí. Cuando hablo de modelo, hago foco en los más cercanos, los más palpables para un niño, los más directos. Padre, madre, docentes, familiares cercanos. Tampoco deben perderse de vista formas arraigadas en lo cultural o social, que suponen una manera esperable de actuar, una buena imagen. Esto no deja de ser un patrón aprendido de manera pasiva. Alguien dice: es lógico que los puestos altos de empresa estén ocupados por hombres. Eso es un estereotipo que se repite por imitación, sin fundamento ni una experiencia propia al respecto. En estos modelos, la ruptura son las crisis de crecimiento. Romper con una idea, salir de un paradigma para darle un lugar a un vacío, un espacio que permita probar otras maneras. Donde se puede crear un nuevo o dejar las puertas abiertas a la inestabilidad de no tener una referencia a seguir. En un capítulo anterior les conté cómo descarté seguir una carrera. Dejé de pensar en ser maestro de educación inicial porque en mi época no había hombres que lo fueran. En un trabajo feminizado, aún sigue siendo más fácil ver mujeres en esos roles, aunque estemos en proceso de transformación. Así se producen los condicionamientos. Así es como se descarta una opción que podría ser buena porque no está dentro del patrón que sigue la sociedad. Con el amor y los vínculos puede suceder algo similar. Descartar a alguien, una forma de pareja, un tipo de amor que pueda hacer bien solo porque no está dentro de los parámetros aceptados socialmente. ¿Cuántos se horrorizan al hablar de poliamor? ¿Cuántos creen que los swingers están locos? ¿Cuántos aún siguen preocupados porque el modelo no se rompa y dé estabilidad? Cuando la inestabilidad es fantástica, es linda, es libre. Volviendo al amor y las relaciones de pareja, considero que lo mejor es establecer una búsqueda que permita entender cuáles son los modelos y cuánto condicionan. En algún punto, esto implica hacer consciente lo inconsciente, y sin duda, este es un trabajo arduo. Pero la posibilidad de pensar en uno mismo como ser independiente o libre se basa en poder desprenderse de condicionamientos o aprendizajes pasivos heredados. La búsqueda universal debería enfocarse en entender como forma de vida la persecución de la independencia y la libertad emocional. No pienso en independencia como sinónimo de soledad, claro que no. Me refiero a ser libres de sentir de una manera pura, desprendidos de cualquier condicionante. Buscar la propia emocionalidad. Si se hablara con un terapeuta ligado a una línea más psicoanalítica ortodoxa, diría que esto es imposible, que el sujeto, así lo definen algunas líneas terapéuticas a las personas, están condicionadas desde el día cero, desde el nacimiento o antes. Pero la búsqueda es un camino que ayuda a pulir, a mejorar, a lograr el grado mayor de libertad emocional. Entender que se debe lograr estar lo menos condicionado posible sería una buena manera de pensar la vida.
Sin embargo, cuando se elige una pareja, los condicionamientos aparecen. Con el pasar de los años, las experiencias personales ayudan a vivir cosas que antes solo se conocía por vivencias de otros. Se empieza a sentir por uno mismo y a actuar acorde a lo que se siente. Si no se encuentra en eso una gratificación o placer personal, debería ocuparse de ampliar la búsqueda. Es así como se empieza a trabajar en este proceso en el que se rompe con lo aprendido y se logra la independencia. Un concepto que sirve para pensar este tema es el de reaprender. Implica romper con lo aprendido y volver a aprender. Pero no se trata de cualquier aprendizaje. Supone que suceda algo nuevo, algo que sea mucho más personal. Un aprendizaje propio sin condicionantes. Una búsqueda personal que enseñe y acerque a encontrar una forma propia y construir un camino genuino. ¿Es necesario romper con el modelo? Probablemente no. Quizás algo de él resulte gratificante o genere placer. Pero se debe transformarlas en algo propio. A mi papá le gusta el fútbol, a mí también. Entonces, ¿estoy repitiendo el modelo? No, repito su base. En este caso, un gusto por un deporte. Pero la forma de vivir lo que tiene mi papá es diferente a la forma de vivir lo que tengo yo. Por momentos estamos más cerca y compartimos cosas. En otro momento, estamos más lejos y no compartimos nada. Cada uno hizo del fútbol una forma, una actividad libre desde la acción, porque cada uno hace con él algo diferente e independiente desde la emoción, porque los dos lo sentimos de manera diferente. ¿Podría haberme gustado otro deporte? Sí, claro, jugué, practiqué y miré distintas disciplinas, pero ninguno me genera lo que me produce el fútbol. Es así como me alegro de haber construido mi manera, mi forma, mis emociones a partir de un modelo. Esa es la independencia que planteo, esa es la independencia que todos tendríamos que buscar y lograr. Resignificar conceptos, ideas, modelos, ese es el camino. Ser una parte activa de la propia vida. Que no sean los esquemas establecidos, los condicionantes, los que gobiernen. Se trata de ser uno el dueño, quien decida, quien busque la manera de vivir, dentro o fuera de un modelo, pero emocionalmente independiente.